gente, soy Nancy Calderón y como siempre es un verdadero privilegio poder ingresar hasta la comodidad de sus hogares para llevarle las noticias más destacadas de lo que acontece a nivel nacional e internacional. A continuación, nuestros titulares. Por medio de un mensaje televisado, el presidente de la República junto al ministro de Trabajo anunciaron el incremento al salario mínimo para el próximo año. La información proporcionada por el Banco de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Nacional de Estadísticas y los tanques de pensamiento, entre otros, que participaron en las reuniones de la Comisión, evidencia que es necesario revisar el salario mínimo, pues un estancamiento de 3 años con el mismo salario podría limitar los servicios de seguridad social, el poder adquisitivo y el desarrollo de las familias que tienen un salario menor a la inflación actual. Eso quiere decir que las personas pueden comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero. Según proyecciones del INE, cerraremos este 2021 con una inflación del 3.25%. Después de realizar un análisis exhaustivo de los informes y de los datos presentados, he decidido incrementar el salario mínimo en un 4.75% para las 3 actividades económicas que fueron discutidas en las comisiones paritarias. Los salarios mínimos que deberán regir a partir del 1 de enero del año 2022, entonces quedan de la siguiente manera: 94 quetzales con 44 centavos diarios para actividades agrícolas, 97 quetzales con 29 centavos diarios para las actividades no agrícolas y 88 quetzales con 91 centavos diarios para la actividad exportadora y de maquila, que calculados por hora se pagaría la parte proporcional que corresponde dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. A todas deberá sumarse la bonificación incentivo de 250 quetzales. De nada sirve fijar un salario mínimo si este no se paga. En ningún caso los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado. Por eso quiero enfatizar que mi apoyo a la Inspección General de Trabajo continuará para que se hagan efectivos los mecanismos de verificación del cumplimiento del pago del salario mínimo, particularmente en aquellos sectores en donde se ha identificado una tendencia de incumplimiento. Aunado a ello, para lograr que sea de conocimiento de todos los guatemaltecos, he instruido que el contenido de las disposiciones relativas al salario mínimo se difundan ampliamente, con pertinencia lingüística y cultural en función de los diferentes pueblos que habitamos en Guatemala y sus respectivas comunidades lingüísticas. Ahí está el mensaje entonces en torno al incremento del salario mínimo. Y ahora escuche muy bien porque fue impresionante la forma en que un hombre fue electrocutado en el departamento de Escuintla. Usted no lo va a creer, pero tenemos imágenes de impacto. Volvemos enseguida. Continuamos con el orden de las noticias. Gracias a usted por su preferencia. Más de 1 millón de vacunas anti-COVID producidas por la farmacéutica Pfizer arribaron al país este día. Guatemala recibió este 16 de diciembre 1.350.000 vacunas de Pfizer, las cuales fueron adquiridas por medio del mecanismo COVAX, según las autoridades. Con estos, se cierra el ciclo de recepción de vacunas para el 2021. Estamos finalizando con el ingreso de este lote de vacuna Pfizer. Únicamente estaba pendiente el 1.350.000. Ya ingresó AstraZeneca, como bien ustedes pudieron observar el día lunes, con 523.600 dosis. Y también Moderna, que entró los últimos 2 millones de los 4 millones que estaba programado para este año. Estamos cerrando así el 2021 en espera de ingresos para el 2022. El lote será utilizado en niños y adolescentes de entre 12 y 17 años y mujeres embarazadas. Con esta compra, Guatemala contabiliza 19.464.420 vacunas de distintas casas farmacéuticas que han llegado al territorio guatemalteco. Es importante que el país continúe realizando la vacunación regular para las madres embarazadas, los niños, las niñas. No hacerlo significa colocar a la población infantil en riesgo y retroceder en los avances que se han logrado las últimas décadas. Más grave aún, se podría poner en peligro la erradicación de enfermedades como la poliomielitis o la rubeola. Hasta el momento, se ha suministrado 10.734.808 de vacunas en el país, lo que acerca a Guatemala al compromiso de los países con la Organización Mundial de la Salud de alcanzar el 40% de la población vacunada contra el COVID-19 antes que finalice el 2021. Es una vacuna que se puede amanecer entre 2 y 8 grados durante 30 días y entonces para ir
a lugares rurales es una vacuna muy adecuada. En más noticias, personal médico del Hospital General San Juan de Dios reciben la dosis de refuerzo contra COVID-19. Este jueves, el Hospital General San Juan de Dios dio inicio con la vacunación de refuerzo de su personal, la cual se realizará durante los próximos días en el 7º nivel de este centro asistencial. Un total de 3.494 trabajadores de la institución serán inmunizados, informó Gerardo Hernández, director ejecutivo, quien amplió detalles del proceso que implementarán. En los estudios que ha habido últimamente, sabemos de que después de los 6 meses, pues esa protección de la vacuna, pues en algunos se ha evidenciado que ha ido disminuyendo, y pues la CDC ha aceptado una tercera dosis de refuerzo para colocarla, y pues en Guatemala empieza lo que es el personal de primera línea, y nosotros pues a mucho orgullo podemos informar que a partir del día de hoy, esfuerzo en equipo del personal de lo que son los subdirectores, hemos logrado empezar a colocar a todo nuestro personal la vacuna Moderna. Es importante resaltar que estamos, a pesar de que no fuimos de los primeros que empezaron a colocarse la vacuna, hemos logrado, con base a la gestión que hemos hecho, tener la vacuna Moderna para todo nuestro personal. Los estudios, nosotros nuestra mayoría de personal tiene la vacuna AstraZeneca, ya que la vacuna Moderna que vino en la primera donación el año pasado, esa vacuna tenía únicamente para lo que estaba en primera línea, el personal de primera línea, y luego los demás fuimos vacunados con AstraZeneca. En los estudios sabemos de que los que fuimos vacunados con AstraZeneca, el mejor refuerzo es colocar una vacuna con ARN mensajero. De entre ellos tenemos lo que es la vacuna Moderna, y pues logramos esa mejor combinación para que nuestro personal esté lo mejor protegido posible. El proceso de vacunación se dividirá en 2 fases. La primera, que dio inicio este 16 de diciembre y culminará el próximo 22, y la segunda, que empezará el 2 de enero de 2022 para culminarla el 5 de ese mismo mes. El Ministerio de Salud autorizó abrir los frascos donde se resguardan las dosis de vacunas contra COVID-19, aunque estas no se utilice el total de su contenido. Con anterioridad en los puestos de vacunación, los encargados de suministrar la vacuna contra el COVID-19 reunían grupos de personas para evitar el desperdicio del biológico. Sin embargo, el verdadero problema estaba cuando no se llegaba a la cantidad y los guatemaltecos que deseaban inmunizarse no podían hacerlo o debían de regresar hasta que se reuniera la cantidad necesaria. Ahora el Ministerio de Salud ha girado un oficio a las 29 áreas de salud que autoriza abrir un vial o frasco donde se resguarda el biológico contra el COVID-19, que en su mayoría rinde para 10 u 8 personas, aunque no se cuente con la cantidad necesaria. Una de las desventajas que teníamos hace tiempo en el tema de vacunación a nivel comunitario, porque la idea era utilizar todas las dosis que tiene un vial. Por ejemplo, una vacuna AstraZeneca que tiene 10 dosis el vial, no se podía abrir y no querían abrirlo el nivel operativo por el hecho del temor a no utilizar una cantidad de dosis y el tema de auditoría. El propósito de esta decisión es no retrasar el avance de la vacunación, principalmente en el interior del país, donde esta situación es más frecuente. Ahora con el protocolo de dosis no útiles te permite abrir un vial, ¿ya? Y que X porcentaje de una población, si no logras cubrir a las 10 personas, por ejemplo, que conlleva un vial, poder abrir el vial, levantar un acta y con ello poder documentar de que utilizaste todo el vial en las personas que tenías que hacerlo. Según las estimaciones, con esta disposición el 17% del biológico será considerado dosis no útiles. Tenemos más información. 6 personas de la tercera edad han sido abandonadas en lo que va del año en el Hospital Roosevelt. Acá tenemos detalles con respecto a este tema, pero ¿sabe usted cuál es el procedimiento para que sean trasladados a una casa hogar? Acá se lo contamos. Algunos adultos son abandonados por sus familiares en el Hospital Roosevelt, muchos de ellos se encuentran conscientes y otros pierden la memoria. Por esta razón, el Departamento de Trabajo Social realiza una investigación antes de trasladarlos a un asilo. El abordaje se hace de 2 maneras. Una, que el paciente puede ingresar con nombre y apellido, y la otra, XX por falta de documento.
Nuestro proceso inicia con la investigación. Al momento de entrevistar al paciente, dependemos de la situación que él se encuentre, si está orientado en tiempo y espacio y nos pueda proporcionar información de cómo localizar a la familia. Dependiendo de eso, se hace la siguiente investigación. Se coordina con el departamento de admisión del Hospital Roosevelt para ver si los datos que el paciente nos proporciona están actualizados en el sistema y números telefónicos. Posterior a esto, si ninguno de estos datos nos coinciden, el siguiente paso es la coordinación con el Departamento de Comunicación Social para la publicación de fotografía en la página del hospital. Si tampoco esto nos funciona para localizar familia, nos vamos ya al departamento de RENAP para ver también si el paciente ha tramitado su documento de identificación personal y qué datos hay. En lo que va del año se ha podido contabilizar 6 adultos mayores abandonados, de los cuales 3 fueron trasladados a un hogar. 2 de ellos regresaron con su familia y una persona falleció. Dentro de los pacientes en edad productiva tenemos 10 personas, de las cuales 3 fueron colocadas en un hogar. Tenemos 2 que fueron egresadas con familia y actualmente tenemos a 3 pacientes, una que está documentada como XX de 45 años, que ingresó desde el 6 de enero de este año y a la fecha no se ha podido localizar familia. Recientemente también tenemos el ingreso de otro paciente XX que lleva ya 3 semanas de estar aquí ingresado y no se ha podido localizar familia, y una persona de sexo femenino que cuenta con familia, pero lamentablemente la familia no la ha aceptado. Ella lleva ya 5 meses de estar acá ingresada. Ha llegado el momento de ir a una breve pausa, pero antes le contamos una triste anécdota que surge desde el zoológico La Aurora, donde se confirma la muerte del león marino Kira por un padecimiento cardíaco. Acá tenemos la nota. El zoológico La Aurora está de luto, pues se ha confirmado la muerte de Kira, uno de los leones marinos que vino a Guatemala en octubre pasado. En donde la vieron que no se movía, que estaba acostada y no respondía a los estímulos. Pues ingresamos a verificar que todo estuviera bien y no respondió a ningún estímulo. Después ahí procedimos a intentar hacer maniobras de resucitación, a las cuales lastimosamente no respondió. Kira era un ejemplar híbrido de león marino y junto a Mitch llegaron al zoológico La Aurora en octubre pasado. Kira murió a sus 12 años por problemas en el corazón. Kira es una de las especies que se logra cuando se hibridiza un ejemplar de león marino con un ejemplar de lobo marino californiano. Estos dos generaron a Kira y es algo raro que sucede en cautiverio, pero se puede dar. Muchas veces porque se generan 2 especies, hay veces, no es que necesariamente es este caso, puede haber sido este caso, pero en los híbridos pueden haber fallas congénitas que muchas veces no se detectan sino hasta que es el examen post-mortem. Los hallazgos de la necropsia es que el corazón había tenido un proceso degenerativo, un proceso en donde los músculos y las cavidades agarraron unas condiciones inadecuadas. Esto lo conocemos como una cardiomiopatía. De todos modos, para tener un diagnóstico más certero, hemos consultado con otros expertos a los cuales les hemos mandado órganos para determinar en certeza qué es lo que le sucedió a nuestra amada Kira. Tras la partida de Kira, Mitch, de 16 años, quedó solo. Personal del zoológico le brinda cuidado especial y trabajan en su entrenamiento para realizarle exámenes médicos preventivos y supervisar de cerca su estado de salud. Bien, estamos ya despidiendo la emisión estelar con una nota muy importante. Rafael Carrera fue el presidente que impulsó, por supuesto, el reconocimiento de Guatemala como república. Esa república soberana e independiente. Y es nuestra periodista Luisa Velázquez quien nos presenta algunas curiosidades de su gobierno. Es así como nos despedimos. Gracias a ustedes por su preferencia. Que tengan la mejor de las noches. Rafael Carrera fue un caudillo militar guatemalteco y expresidente de la República de Guatemala durante el año de 1844. Sobre él existen varias curiosidades y estas son algunas de ellas.
Otra cosa que se ha dicho muchísimo es que no sabía leer ni escribir. Cuando, si ustedes tienen la oportunidad de ir al Museo Nacional de Historia, ahí pueden ver y corroborar la firma bonita de Rafael Carrera y Turcios. Tampoco era alguien que había sido, así decían, que había sido bajado de las montañas y que no sabía nada y que era lógicamente un analfabeta, no era analfabeta. Después de salir de los 14 años se fue a trabajar en diferentes lugares. Por ejemplo, trabajó con un político que estaba en Guatemala y que era de origen francés. Él le enseñó de política a Rafael. Durante su gobierno se incentivó el alumbrado público, esto debido a un atentado que sufrió durante su gobierno. Aparentemente fue por tener amoríos con una joven. El padre de ella se molestó e intentó asesinar al que en ese entonces era el presidente. En ese entonces no había nada de iluminación en Guatemala, él lo quiso apuñalar y entonces a partir de allí, de ese atentado, ya empezó en cada una de las esquinas de la capital, que en ese entonces era ahora el centro histórico, candelas de cebo para que se pudiera ver y ya no tuvieran problemas de atacarlos en la noche. Eso motivó que empezara el alumbrado público, digámoslo así. Otra de las situaciones es que su esposa murió, en la casa que está en la Quinta Calle y Octava Avenida, allí era donde vivía Rafael Carrera. Ahora hay una serie de restaurantes allí es donde vivía él. La esposa de Carrera falleció del cólera morbus y está enterrada en las criptas de la catedral, sin lápida, esto para que las personas no conocieran dónde se había sepultado. Esta es parte de las historias urbanas de nuestra bella Guatemala. En cámara, Vilar Martínez reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.